Habían pasado 4 décadas desde que México había logrado la independencia de España, y durante todo ese periodo, la recién formada nación mexicana había estado sumida en años de profundas crisis y divisiones. La guerra civil, llamada la Guerra de Reforma, enfrentó a los dos grandes grupos que dividían al país, los liberales y los conservadores. Este conflicto terminó con la derrota de los conservadores y con Benito Juárez, el líder de los liberales, como presidente del país mexicano. Y este decide suspender el pago de la deuda externa, lo que provoca la intervención de los países más afectados, España, Francia y Reino Unido. Sin embargo, se llega a un tratado pacífico con el que Francia no estaría de acuerdo y Napoleón III decide intervenir en México. Los conservadores mexicanos quieren que la salvación del país venga de fuera. Consideran que como la república no ha funcionado en México, hay que regresar al gobierno monárquico, el cual creen que por fin va a lograr poner orden en el país. Y es aquí cuando entraría a la historia de México Maximiliano I de Austria. Pero ¿quién fue Maximiliano de Austria y qué papel jugó en la nación mexicana? Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena nació el 6 de julio de 1832 en el Palacio de Schönbrunn, ubicado en las cercanías de Viena, Austria, y fue el segundo hijo de los archiduques Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera, y nieto por línea paterna del emperador Francisco I de Austria. La educación inicial de Maximiliano estaría a cargo de institutrices y luego preceptores de origen francés al servicio de Austria. Tanto Maximiliano como su hermano Francisco José, el que luego fuera el emperador, compartieron un horario escolar densos. Ambos tenían hasta 55 horas de estudio por semana y serían instruidos en piano, modelado, filosofía, historia, derecho canónico y equitación. Maximiliano también se hizo políglota, pues además de su nativo alemán, aprendió inglés, francés, italiano, húngaro, polaco, rumano y checo. Y a lo largo de su vida siguió aprendiendo más idiomas, entre estos el portugués y el español. E inclusive, ya como emperador de México, aprendió náhuatl, una macrolengua yuto-azteca que se habla principalmente en México y Centroamérica. Maximiliano ha sido descrito como atractivo, soñador, romántico y diletante. En el año 1850 se enamoraría de la condesa Paula von Linden, hija de un embajador alemán en Viena. Sus sentimientos fueron recíprocos, pero debido al menor rango de la condesa, Francisco José, el emperador, su hermano, puso fin a este idilio, enviando a Maximiliano a Trieste para familiarizarlo con la marina austriaca, en la que más tarde haría carrera. Durante su temporada en la marina, conocería a María Amelia de Braganza, de 19 años, única hija del difunto emperador Pedro I de Brasil, descrita como hermosa, piadosa e ingeniosa y de una educación refinada. Ambos se enamoraron y el emperador Francisco José y su madre autorizan un posible matrimonio, pero María Amelia moriría el 4 de febrero de 1853, producto de complicaciones de salud, lo que provocó en Maximiliano un profundo dolor. Este, que había recibido una sólida formación técnica naval, en el año 1854 fue nombrado comandante en jefe de la Armada Austriaca y ascendido a contraalmirante. De aquellas experiencias en la marina se desarrolló su gusto por los viajes y por conocer nuevos destinos, especialmente exóticos. Viajaría a Beirut, Palestina y Egipto. El fin de la guerra de Crimea, con la firma del Tratado de París el 30 de marzo de 1856, trajo una pacificación en Europa, por lo que Maximiliano viajaría a París para conocer a Napoleón III y a su esposa, la emperatriz Eugenia.
dos personajes que influirían en su vida decisivamente en los años posteriores. Maximiliano escribiría en su diario respecto a aquel suceso: aunque el emperador no tiene el genio de su famoso tío, sin embargo tiene, afortunadamente para Francia, una personalidad grandísima, domina su siglo y dejará su huella en él. No es admiración lo que le tengo, sino adoración. En el año 1857, Maximiliano se casó con la princesa Carlota de Bélgica, hija del rey Leopoldo I de Bélgica, y su esposa, la princesa francesa Luisa María de Orleans. Se casarían en el Palacio Real de Bruselas. Distinguidas casas reinantes de Europa asistieron al evento, incluido el primo político de Carlota y esposo de la reina Victoria del Reino Unido, el príncipe consorte Alberto. La alianza matrimonial aumentó el prestigio de la reciente dinastía belga, que se aliaba una vez más con la casa de los Habsburgo. Fue este mismo año en que se le nombró virrey del reino de Lombardía-Véneto, adquirido por Austria en el Congreso de Viena. La pareja habitaría en el Palacio Real de Milán y en ocasiones en la Villa Real de Monza. Desde el punto de vista político, el archiduque estuvo muy influido por las ideas progresistas del momento. Su nombramiento al virreinato en sustitución del viejo mariscal Józef Radetzky respondió al creciente descontento de la población italiana. La elección de un archiduque hermano del emperador de Austria tendía a fomentar una cierta lealtad personal a la casa de Habsburgo. Pero, a pesar de todos los esfuerzos realizados por la pareja para seducir a los italianos, los sentimientos antiaustriacos crecieron rápidamente entre la población italiana, y Maximiliano sería obligado a dimitir el 10 de abril de 1859 por su hermano el emperador, que lo consideraba demasiado liberal, derrochador y demasiado indulgente con los rebeldes italianos. El archiduque abandonaría Milán para retirarse a la costa dálmata, donde su esposa Carlota acababa de adquirir la isla de Loccum y su convento en ruinas. Allí realizarían obras para instalarse mientras esperaban que se terminara el castillo de Miramar, situado en la costa adyacente en Trieste, Italia, obra que Maximiliano había iniciado cuando tenía 17 años y que no vería terminada. Esto ocurriría luego de su partida a México en 1864. Durante esta etapa, los esposos realizarían un viaje en su yate llamado Fantasía, que incluyó Brasil, Madeira, Marruecos y Venecia. Mientras tanto, en América, al concluir la Guerra de Reforma, México enfrentaba una pésima situación económica y había perdido la mitad de su territorio en guerra con los Estados Unidos. Había tenido más de 27 presidentes y la mayoría de ellos no había terminado su mandato. El gobierno, en aquel momento liderado por Benito Juárez, se vio en la necesidad de decretar una moratoria o suspensión de pagos de la deuda externa. Los principales acreedores eran Inglaterra, España y Francia, los cuales firmaron la Convención de Londres para intervenir militarmente a México como medida de apremio para que cumpliera con sus obligaciones financieras. Entre diciembre de 1861 y enero de 1862 llegaron al puerto de Veracruz, México, las tropas de los países europeos de intervención. Sin embargo, tras arduas negociaciones, se llegó al acuerdo por los países europeos, entre ellos Inglaterra y España, de adoptar una solución pacífica al conflicto. Pero Francia no aceptaría, ya que Napoleón III, drogado por las ambiciones imperialistas, decidió intervenir en la política mexicana, bajo el pretexto de obtener los reembolsos de la deuda contraída por el gobierno de Juárez. Las tropas francesas ocupan la capital mexicana en el año 1863 y Juárez y su gabinete huyen hacia el norte del país para tratar de establecer una estrategia y retomar el poder. Con la derrota de la República, los conservadores mexicanos ven la oportunidad de reinstaurar la monarquía, con un aristócrata europeo que les permita recuperar el poder y eliminar las leyes reformistas liberales.
Napoleón III, que quería estrechar lazos con Austria, piensa que Maximiliano de Habsburgo, el hermano del emperador austriaco Francisco José, es el candidato ideal para ocupar el trono de México. Los conservadores mexicanos apoyan la propuesta de Napoleón III y una comisión viaja a Trieste para ofrecerle la corona de México al archiduque. Maximiliano declaró que solamente aceptaría el trono por invitación del pueblo mexicano. Asimismo, la regencia organizó elecciones con el resultado definido de antemano. En octubre de 1863 envió una diputación a Miramar y el archiduque de Habsburgo aceptó el trono de Montezuma el 10 de abril de 1864 en el Tratado de Miramar, firmado ese mismo año por los representantes de Maximiliano y Napoleón III, y se estableció el apoyo militar y la inversión de capital francés en México. Antes de su viaje a México, su hermano Francisco José I, el emperador, lo haría firmar un pacto familiar, donde él y sus descendientes renunciaban a todos sus derechos a la corona austriaca y a una posible herencia, así como a su patrimonio mueble e inmueble en Austria. De lo contrario, no podría reinar en México. Luego de una violenta discusión con su hermano, Maximiliano firmaría el documento. Los monárquicos mexicanos consideraron a Maximiliano como la persona ideal para salvaguardar sus intereses. Era un príncipe católico, joven, casado con una hija del rey Leopoldo de Bélgica, nación también católica y de gran influencia en la política internacional. Por ello, confiaban en que los archiduques restituyeran al clero mexicano los privilegios que el liberalismo juarista les había quitado. Así, el 28 de mayo de 1864, el archiduque Maximiliano y su esposa Carlota desembarcaron en el puerto de Veracruz, lo que da inicio al Segundo Imperio de México. Pero este Segundo Imperio estaría sustentado en las tropas francesas que estaban ocupando una importante parte de México. Al llegar a Ciudad de México observaron un país herido por la guerra y profundamente dividido en sus convicciones. Pero Maximiliano se enamoró de los paisajes de su nuevo país y de su gente en un corto periodo de tiempo. Los emperadores instalarían su residencia en el castillo de Chapultepec. Durante los primeros 6 meses a todo el mundo le parecía encantador el nuevo gobierno. Pero pronto el emperador desilusionó a los conservadores, pues puso en práctica ideas progresistas liberales. Por ejemplo, incorporó en su gabinete a varios liberales moderados, se negó a anular las leyes de la reforma juarista y rompió relaciones con el representante del Papa. Desde su proclamación como emperador, intentó dotar al país de un congreso y una nueva constitución, pero solamente se elaboró el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano en abril de 1865, que ratificaba en lo esencial los principios de la reforma: la separación entre el Estado y la Iglesia, la nacionalización de los bienes de ésta y la libertad de opinión y de culto, en el marco de una monarquía católica. Durante el periodo de su gobierno, Maximiliano usaría la frase equidad en la justicia. El emperador trataría de desarrollar económica y socialmente los territorios bajo su custodia, aplicando los conocimientos aprendidos de sus estudios en Europa y de su familia, e invitaría a los europeos a instalarse en la península yucateca, principalmente prusianos. También alentaría a los exconfederados norteamericanos a establecerse en México, lo cual no fue bien visto por el gobierno de Estados Unidos. También intentó atraer hacia el país a la colonia inglesa de Honduras Británicas, actual Belice, pero no pasó mucho tiempo en que las nuevas colonias agrícolas abandonaron rápidamente México y se trasladarían al Imperio de Brasil. Mientras tanto, en Estados Unidos, Abraham Lincoln se había declarado neutral al conflicto mexicano, pero no desconocía al gobierno de Juárez, pero le impediría el suministro de armas. Sin embargo, sería durante el gobierno del presidente Andrew Jackson
que éste le otorgó un préstamo al gobierno juarista, le vendió armas y exigió el retiro de las tropas europeas. Y este sería el inicio del fracaso del Segundo Imperio. Francia se enfrentaba a Prusia, el estado que buscaba lograr la unificación alemana, y en consecuencia no se podía dar el lujo de mantener tropas en México, por lo cual Napoleón III retira sus tropas en el año 1865. Ante esta situación, su esposa Carlota decide viajar a Europa a solicitar ayuda. Carlota dejó México el 9 de julio de 1866. Sin embargo, sus peticiones fracasaron, por lo que sufrió un profundo colapso emocional. Pronto, también los únicos dos apoyos extranjeros que apoyaban el imperio fueron retirados: su hermano Francisco José y Leopoldo II, el rey de Bélgica, hermano de Carlota. Como último recurso, Carlota se dirigió a Italia para buscar la protección del Papa Pío IX. Allí es donde se declararon abiertamente los primeros síntomas de trastornos mentales que en los próximos años le atormentarían hasta su muerte. Cuando le informaron a Maximiliano que un médico alienista estaba tratando a su esposa, comprendió la verdadera naturaleza de la enfermedad de su esposa. Ya Maximiliano nunca más vería a Carlota, que pasó el resto de sus días al cuidado de su hermano Leopoldo II y sufriendo enclaustrada serios problemas de salud, hasta su muerte el 19 de enero de 1927. Cuando Maximiliano se enteró de que el viaje de Carlota había sido un rotundo fracaso, pensó en renunciar a la corona, pero luego esta decisión sería abandonada. Con poco apoyo, Maximiliano emprendió una campaña militar al interior del país y fue derrotado y encarcelado entre febrero y mayo de 1867 en Querétaro. Hubo varios intentos de protegerlo y salvarle la vida. Su hermano, el emperador Francisco José I, lo reintegró por completo en sus derechos como archiduque de la Casa de Habsburgo, y otros monarcas europeos como la reina Victoria, el rey Leopoldo II e Isabel II de España enviaron cartas y telegramas donde le rogaban a Juárez por la vida de Maximiliano. Otros personajes destacados de la época como Charles Dickens, Víctor Hugo o Giuseppe Garibaldi también lo hicieron. Cuando se concluyó el veredicto y los alegatos finales de los abogados defensores, se encontraba presente Juárez y un grupo de mujeres oriundas de San Luis de Potosí le rogaron hincadas que le perdonara la vida. Pero Juárez, inflexible, les respondió: la ley y la sentencia son en este momento inexorables, porque así lo requiere la seguridad pública. También la princesa Inés de Sal, esposa del príncipe Félix de Sal, que se encontraba en Querétaro y se haría famosa por sus múltiples intentos por salvarle la vida a Maximiliano y a su esposo, que había sido hecho prisionero junto a Maximiliano, le rogaría a Juárez. Finalmente, su esposo sería indultado, pero el emperador Maximiliano sería ejecutado el 19 de junio de 1867 en Querétaro. Luego de su muerte, un anónimo médico austriaco que residía en la Ciudad de México y que había sido llamado con anterioridad para realizar un embalsamamiento, lo realizaría de forma muy lamentable. La noticia de su muerte llegaría rápidamente a los Estados Unidos y de ahí a Europa. Su hermano Francisco José le solicitaría el cadáver a Juárez, pero éste se negaría y el cadáver quedaría abandonado en la casa del prefecto de Querétaro. Finalmente, Francisco José envió un emisario a México y el gobierno de Juárez aprobó la repatriación del cadáver a Austria. El traslado se haría en el barco Novara, el mismo en el que Maximiliano y Carlota habían arribado a México en el año 1867. El féretro llegaría a Viena el 18 de enero de 1868 y se realizó una ceremonia fúnebre en la que todos los países aliados de Austria mandaron a sus representantes, con la notable excepción de Estados Unidos. Sus restos mortales fueron depositados ese día en la cripta real austriaca, la cripta de los capuchinos,
donde permanece actualmente. Muchos son los que se preguntan cómo estos ilustrados príncipes europeos aceptan ir a un país tan dividido y sumido en conflictos como México. La respuesta puede ser muy variada: ambición, inexperiencia, aburrimiento, pero sobre todo un desconocimiento total de la realidad mexicana, que los hizo formar parte de una situación para la cual no estaban preparados. Y esto es todo por hoy. Hemos llegado al final. Muchas gracias por ver el video. Espero que nos encontremos en un nuevo video para juntos seguir aprendiendo de historia. Chao.